Muy buenas tardes con todos, me presento, soy Joel Ibarbo y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que fue la monarquía, la república e imperio de Roma. Comencemos. La monarquía fue la primera forma política de Roma. Esta va desde el 753 hasta el 509 a.C. El origen de la monarquía en sí es impreciso, pero está vinculada a la mitología romana que comienza con la llegada del troyano Eneas, que huía de la destrucción de su ciudad natal. Eneas fundaría lo que es Lábieno, y de cuya familia real descenderían los hijos de gemelos Rómulo y Remo, los cuales fundarían los 7 reyes legendarios que se conocen de la monarquía romana. Son Rómulo, Numa, Stilio, Marcio, Prisco, Tulio y Tarquinio el Soberbio. Este último rey sería expulsado y junto con él se eliminaría la monarquía como forma política imperante en Roma, para así dar paso a la república. Con esta forma de poder era el rey el que detentaba todos los poderes. Él dirigía el ejército, administraba la justicia y era la suma autoridad religiosa. Y en cuanto al senado, estaba formado por los patricios, los cuales solo se encargaban de elegir al futuro monarca. La república en Roma se inició en el 509 a.C., una vez depuesto el último rey de la monarquía. Esta nueva forma política imperaría en Roma hasta el 27 a.C. Este periodo fue bastante tenso para Roma durante todo su recorrido, a causa de las luchas entre patricios y plebeyos. Los patricios poseían la mayor parte de las tierras y monopolizaban el gobierno de la ciudad. Constituían la minoría aristocrática. En cambio, los plebeyos eran los campesinos, artesanos y comerciantes. Tenían obligaciones políticas como servir al ejército y pagar impuestos, pero no tenían derechos. No participaban en el gobierno de la ciudad, pero sin embargo, durante toda la república, los plebeyos lucharon por conseguir sus derechos. Primero obtuvieron el nombramiento de magistrado propio, el tribuno en la plebe. Después lograron una compilación escrita de las leyes romanas, lo que conocemos como la ley de las 12 tablas o la ley de la igualdad romana. Finalmente se permitieron los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Además obtuvieron el acceso a la magistratura. La república expandió su poder sobre las polis griegas, conquistó además las costas del oriente y durante la etapa que abarca finales del siglo XII y finales del siglo I de Roma, experimentó grandes cambios políticos provocados por una crisis a consecuencia de un sistema acostumbrado a dirigir solo a los romanos y no estaba adecuado para controlar a un gran imperio. 3 grandes guerras civiles sacudirían a la República Romana, dando lugar a una nueva etapa de la historia conocida como el Imperio de Roma. La expansión territorial de Roma trajo consigo un crecimiento económico muy importante, junto con una organización militar demasiado eficiente, pero este enorme crecimiento territorial se basó en profundos desequilibrios. Unos pocos aprovecharon del crecimiento económico y territorial para enriquecerse, y la mayoría de la población, o sea los campesinos, no entraron a dicho reparto de la riqueza. Las desigualdades sociales generadas derivaron en continuas revueltas sociales, lo cual llevó al crecimiento de la importancia de los militares en los asuntos públicos. Las guerras civiles del siglo I a.C. estaban sustentadas por las luchas por el poder de estos militares y estaban a cargo de Julio César y Pompeyo. Todo esto desembocó en la proclamación del imperio. Posteriormente llegarían periodos de crisis al imperio, con el fin del mandato del emperador Teodosio I, que fue el último emperador en gobernar todo el mundo romano. El imperio se volvió a separar definitivamente entre los hijos de este emperador: el imperio romano del occidente para Honorio y el imperio romano del oriente para Arcadio. Finalmente se llega a lo que se conoce como la caída del imperio romano, con el derrocamiento de Rómulo Augusto, el último emperador del occidente, que fue destituido por Graco, el jefe de la tribu germánica de los Herulos, aunque el imperio romano del oriente sobrevivió 1000 años más. Muchísimas gracias.